Impuesto de IVA desde Europa, América Latina y Colombia. Materia: investigación, ciencia y tecnología. Docente: Luis Carlos Restrepo. Presentado por las estudiantes Dina Posada Chica, Catherine Arteaga Morelo. Noveno semestre de Contaduría Pública de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN. Introducción. El IVA tuvo su origen en Europa, alrededor del año 1925, y se estima que fue usado por primera vez en Francia, durante la Edad Media, donde surgieron las condiciones prácticas para su desarrollo. Ya para el año 1967, el impuesto sobre las ventas se impuso en la mayoría de los países, por exigencia de la Comunidad Económica Europea. En América Latina, muchos países están siguiendo la tendencia mundial de aumentar el impuesto o ampliar los sectores a los que se aplica. El promedio del IVA que se cobra a nivel mundial es del 15% y la media de América Latina está por debajo de ese porcentaje, 9%. Sin embargo, el panorama cambia cuando se consideran los casos particulares, como Uruguay está por encima el 22% y Argentina el 21%. Son las naciones de América Latina donde los consumidores pagan más IVA, con índices similares a los de muchos estados de la Unión Europea. En Colombia comenzó a regir en el año 1975, a partir de la vigencia de la Ley 20631, agravando solamente a los productores e importadores. Desde su implementación hasta el presente ha sufrido importantes cambios. En su primera etapa, entre los años 1975 y 1980, prácticamente no gravaba los servicios. En el periodo de 1980 hasta 1990 se incorporó los impuestos sobre las telecomunicaciones internacionales, en la medida que su retribución fuera atribuible a la empresa prestadora radicada en el país. Impuesto al valor agregado en Europa. Las tasas varían de un país a otro. Sin embargo, el impuesto sobre el valor agregado ha sido ampliamente reglamentado por la Unión Europea. Su primera aplicación fue desde 1950 en Francia. Las decisiones que conciernen la fiscalidad y por tanto al IVA son siempre tomadas por el Consejo de Ministros. Las reglas actuales son las siguientes. Cada Estado miembro aplica una tasa de IVA estándar de por lo menos 15% y dos tasas reducidas de por lo menos el 5% sobre bienes o servicios específicos con fuerte carácter social o cultural. 5 países poseen una derogación que les permite aplicar una tasa de IVA estándar inferior al 15%. Estos son República Checa, Malta, Polonia, Chipre y Eslovenia. En la práctica, Dinamarca y Suecia aplican la tasa más alta del 25%, Luxemburgo y Chipre la más baja del 15%. Francia. En 1954, Francia es el primero en aplicar el IVA. La idea nació del inspector de finanzas de la época, Maurice Lauré. Ese impuesto sobre el valor agregado es un impuesto indirecto que recae sobre el consumidor final, proporcional al precio del bien o servicio, sin importar el número de intermediarios. España. En España el IVA general es del 21%, pero los países miembros de la Unión Europea acordaron que el nivel mínimo de IVA al ingresar a Europa es de al menos el 15%, aunque luego de la crisis que llegó en el año 2008, casi todos los países han aumentado las tasas, tal como sucedió en España, que subió del 16 al 21%. Aún así, España está por debajo de la media europea del IVA, que ronda en promedio el 21,48%. Siendo más concretos, está en el puesto número 12 en la tabla del IVA en Europa. Impuesto al valor agregado en Latinoamérica. Uruguay es uno de los países latinoamericanos con mayor tasa de IVA. Tiene una tarifa general del 22%. En Uruguay el IVA grava la circulación interna de bienes, la prestación de servicios dentro del territorio nacional, la introducción de bienes al país y la agregación de valor originada en la construcción realizada sobre los inmuebles. Argentina. El IVA en Argentina está ordenado con la Ley 23.349
Es un impuesto que se aplica en la totalidad del territorio sin tener zonas especiales con descuentos en materia tributaria. El impuesto se debe pagar mensualmente y tiene una tarifa general del 21%. La entidad encargada de recaudos de este impuesto es el AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos. Chile. El IVA en Chile grava con una tasa del 19% las ventas y el consumo de los chilenos. Esta tasa incluye los servicios y las importaciones habituales y no habituales. Este impuesto se debe declarar y pagar mensualmente. Los exportadores están exentos de pagar IVA por las ventas al exterior y tienen el derecho de recuperar el IVA de las compras de materia prima hechas para la producción con destino de exportación. Perú. En Perú es llamado el impuesto general a las ventas. La tarifa de este impuesto es del 18% desde 2011. La tasa anterior era de 19%. Esta tasa se redujo en medio de duras críticas debido al ambiente electoral en que se aprobó la disminución, que fue catalogada como populista por algunos candidatos. Impuesto al valor agregado en Colombia. Ley 1607 de 2012. Se realizaron bastantes cambios puntuales en cuanto a bienes y servicios gravados, excluidos y exentos, en cuanto al tratamiento tributario de algunos bienes y servicios, de los cuales los más relevantes son los siguientes. Disminución de tarifas. En el IVA se tenían previstas 7 tarifas diferentes. Con la reforma tributaria se redujo a 3 tarifas, así, 0%, 5% y la general del 16%. El periodo gravable del IVA llegó a ser anual. Ley 1819 del 2016. Reforma tributaria estructural. Según la reforma tributaria aprobada en la última semana de diciembre del año 2016, la nueva tarifa general del impuesto al valor agregado IVA, que regirá a partir del 2017, es del 19%. Con esta decisión, el crecimiento del IVA fue de 3 puntos porcentuales con relación a la que rigió anteriormente, y el descontento de los colombianos se ha hecho evidente. El nuevo IVA entró a regir desde el 1 de enero de 2017. Sin embargo, según la ley de transición, los comerciantes que aún tienen en venta productos con IVA de 16% podrán continuar con su venta hasta agotar las existencias o hasta la fecha máxima del 31 de enero. El IVA recae sobre la venta de bienes corporales, muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos, la venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, únicamente asociados con la propiedad industrial, la prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior, con excepción de los expresamente excluidos, la importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente, la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías y de los juegos de suerte y azares operados exclusivamente por Internet. ¿Qué es un impuesto? Un impuesto es un tributo que se paga al Estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tanto a personas físicas como a personas jurídicas. La colecta de impuestos es la forma que tiene el Estado, como lo conocemos hoy en día, para financiarse y obtener recursos para realizar sus funciones. ¿Qué es el IVA? El IVA o impuesto al valor agregado es un tributo o impuesto de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava las entregas de bienes y prestación de servicios efectuadas por empresarios y profesionales. El IVA es un impuesto donde justamente lo que se estará pagando tiene relación con el valor que agreguemos a los productos o servicios que hayamos adquirido. El IVA lo paga la empresa de 2 formas diferentes. La primera es a través de sus proveedores y la segunda mediante las declaraciones periódicas que hace al fisco del impuesto del valor agregado. Características del IVA. Indirecto. Grava el consumo y los costos en los que ha de incurrir en el proceso productivo de un bien o en la prestación de un servicio.
En algunas ocasiones es trasladable al consumidor final, por lo que es en este último sobre quien recae el impuesto. Real, este impuesto grava los bienes y los actos de las personas, sin tomar en consideración la situación de la persona y su capacidad de pago. Instantáneo, el impuesto surge una vez ocurre el hecho generador, que le da origen, por ejemplo, la compra de un bien o la prestación de un servicio gravado. Proporcional. El impuesto tiene una relación directa con la base gravable, por lo que a mayor base, mayor va a ser el impuesto a pagar, puesto que la tarifa no varía. Objetivo. No toma en cuenta las cualidades del sujeto pasivo, sino los actos del mismo, por ejemplo, su necesidad del consumo. General. El impuesto recae sobre todo hecho que se encuentra catalogado como hecho generador. Regresivo. Si aumenta la capacidad de pago de la persona que soporta el pago, menor será el impacto del impuesto en su economía. Esto aplica si el producto lo compran dos personas con diferente capacidad de ingreso. Sujeto pasivo. Es sujeto pasivo económico quien soporta el pago del impuesto. Es sujeto jurídico quien tiene la obligación de recaudarlo y hacer el pago del mismo a la administración pública. Sujeto activo. Es el Estado Nacional quien recibe el dinero proveniente del IVA. Clasificación del IVA. Gravado. Los productos gravados son aquellos que causan IVA y que se dividen según la tarifa que se les aplique. En Colombia existen varias tarifas. La tarifa del 19%, que es conocida como la tarifa general, y la otra se conoce como tarifa diferencial. Tenemos la del 5%. Exento. Los bienes y servicios exentos de IVA son aquellos que se encuentran gravados con una tarifa del 0%. Por esta razón, los productores de bienes y prestadores de servicios a los que la ley le da dicha calidad son responsables del IVA y deberán presentar declaración de este impuesto, pero podrán solicitar la devolución, siendo posible para ellos descontar los impuestos que paguen en la adquisición de bienes, servicios e importaciones, que constituyan costo o gasto para producirlos y comercializarlos o para exportarlos. Productos exentos. Carne de animales de la especie bovina, ovina, caprina, porcina, fresca, refrigerada o congelada. Despojos comestibles de animales, huevos de aves con cáscara. Excluido. Son aquellos que no causan el impuesto. Por consiguiente, quien comercializa con ellos exclusivamente no es responsable ni tiene obligación alguna con dicho gravamen. Cumple la condición sin tarifa. Entre los productos excluidos tenemos los bienes de la canasta familiar. Periodicidad del IVA. Bimestral. Declaración y pago bimestral para aquellos responsables de este impuesto, grandes contribuyentes y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable anterior sean iguales o superiores a 92.000 VT. Y para los responsables de que tratan los artículos 477 y 481 de este estatuto, los periodos bimestrales son enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre. Cuatrimestral. Declaración y pago cuatrimestral para aquellos responsables de este impuesto, personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable anterior sean inferiores a 92.000 VTs. Los periodos cuatrimestrales serán enero a abril, mayo a agosto y septiembre a diciembre. Conclusión. El impuesto al valor agregado IVA es un impuesto indirecto y regresivo que grava la venta de bienes y servicios, financiado por el consumidor final. Aunque no todos los bienes y servicios están gravados con IVA, dependiendo del tipo de bien o servicio, el gobierno decide si grava o no con el IVA determinados bienes. Colombia es un país
con uno de los más altos índices de evasión de impuestos en comparación con los demás países latinoamericanos. Y gran parte de esto es porque los contribuyentes no encuentran ningún incentivo para tributar. Recomendaciones. Se puede proponer un sistema de devolución o compensación de IVA para los estratos 1 y 2, que guarde las mismas condiciones que utilizan con las personas jurídicas. Por ser este un impuesto al consumo, puede permitir el derecho a descontar dicho tributo contra otras cargas tributarias, por ejemplo, con el impuesto predial o el impuesto de renta. Que es evidente que la incidencia del IVA en estos estratos es negativa, por cuanto aminora sus ingresos de manera sostenible, los cuales no son recuperables. Al pagar impuestos, asegurarse de que éste llegue a su destino, pues no podemos dejar que el impuesto que pagamos se lo queden otras personas indebidamente.